contra nosotros. Si tú estás en nosotros, ¿cómo podemos protestar o podemos ponernos a veces como nos ponemos? Si tú en tu palabra dice que te demos gracia en todo. Y esa es el sentir del pueblo de Dios, que a pesar de cualquier situación te demos gracia en todo, porque esa es tu voluntad, Señor. Y nosotros queremos como pueblo de Dios, usados por tu Espíritu, hacer tu voluntad en todo momento. Que sea, Dios mío, esta palabra de refuerzo para nuestra vida espiritual, para nuestro conocimiento intelectual y que sea de refrigerio para nuestro cuerpo, porque tu palabra es un refrigerio a nuestras vidas. Es un agua bien dulce que limpia cualquier situación que nos esté pues empañando nuestro caminar. Te doy gracias por eso y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios, hermano. Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. El tema de hoy, de esta enseñanza, es la verdad sobre la unción del Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha falsedad. Tenemos que enseñar la palabra tal como es, tal como el Señor nos las dejó para nuestro conocimiento, para nuestro enriquecimiento espiritual, para nuestra vida. Hay mucha mentira allá afuera sobre lo que es la unción del Señor, y lo veremos más adelante. Por eso es necesario que nosotros como hijos de Dios tengamos clara visión de lo que es esa unción. Y el Señor yo tenía algunos temas a traer, pero a última hora me dirigió que viniera a esta palabra. ¿Ok? Así que aquí estamos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, vamos a leer. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eso es lo primero que habla sobre esta unción para nosotros los hijos de Dios, ya en la parte del Nuevo Testamento, en la parte en que ya el Espíritu ha sido derramado para aquellos que creen. Sí, que dice que vosotros tenéis la unción. Tú no necesitas que nadie te ore para unción, porque ya tú la tienes. Eso es uno de los primeros puntos. ¿Y por qué la tienes? Porque la unción es el Espíritu Santo. Dice, ahora vayamos al 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién? De Dios. ¿Permanece en quién? En vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Así que para aquí en este capítulo 27, versículo 27 te está diciendo el apóstol Juan a través de la revelación del Espíritu Santo que mora en él y mora en cada uno de nosotros, es que la unción, o sea, el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Esto no quiere decir que el Señor no haya dispuesto en su infinita sabiduría, incomparable sabiduría, que el cuerpo de Dios necesitaría de maestros, pastores, evangelistas y de todos los ministerios de enseñanza, de proclamación del Evangelio, que el pueblo de Dios no necesitaría esto, sino te está diciendo a ti individualmente, si tú tienes la unción de Dios, el Señor, y tú buscas la presencia del Señor, y tú estás en Él, como dice al final, permanecer en Él, es de la única manera que verdaderamente el Espíritu Santo nos va a enseñar lo que quiere que tú aprendas de Dios. Y de este mundo espiritual que no vemos y es más poderoso del que vemos. Así que con estos dos puntos quería llevarlos un momentico hacia el Antiguo Testamento, porque ahora se usa mucho eso de ungir y de
y vamos a verlo más adelante, los cuantos puntos que yo tengo. Pero en el Antiguo Testamento se usaba este aceite de la unción como símbolo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento aún el Espíritu Santo no fue derramado a toda persona, sino específicamente fue derramado a reyes, profetas y sacerdotes. Por eso es que ellos usaban la simbología del aceite para poder derramar la unción de Dios sobre estas personas específicas. Ungir en el Antiguo Testamento significa meramente aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o alguien. También se derramaba aceite de la unción, que era un aceite especial. Hermanos, no era cualquier aceite. Era un aceite dirigido y enseñado por Dios, preparado con mucha cautela y con mucha medida, porque si lo hacían fuera de lo que Dios había dirigido, ya ese aceite no podía ser usado como Dios quería ser usado. Tenía ciertos aromas, ciertos, ¿cómo se llama?, vegetales. Tenía muchas cosas especiales. Así que este aceite era preparado, dirigido por el Espíritu Santo a Moisés, que fue el primero que recibió esta revelación. Y de ahí pues fue moviéndose a través de los años hasta llegar al Nuevo Testamento, que ya no necesitamos ese aceite, porque el aceite más poderoso que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Pero en aquel entonces aún el Espíritu Santo no había sido derramado, porque para eso tenía que haber venido Jesús, morir y resucitar. Y Él enviaría al Consolador. Entonces, esta unción especial, este aceite especial era usado en el sentido bíblico por la práctica de los sacerdotes escogidos por Dios, profetas escogidos por Dios, hombres, ¿no? Y también para objetos consagrados al servicio de Dios. Y reyes también. Y los objetos que eran escogidos para el servicio de Dios tenían que ser también ungidos por este aceite especial. ¿Por qué? Porque en este aceite especial venía la combinación del poder de Dios en este aceite. Pero ya nosotros hemos recibido un poder mayor que el aceite, que es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Dice, el acto de derramar aceite sobre algo o alguien era para consagrar, o sea, para dedicar. Cuando un profeta venía y dedicaba este aceite sobre una persona, era porque quería consagrarlo. Consagrar quiere decir separados. Ya nosotros fuimos consagrados porque fuimos santificados a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, mi hermana. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, en el Calvario, y de su muerte y su resurrección. Al nosotros creer en Él, nosotros fuimos consagrados, fuimos separados, fuimos santificados. Claro, en nosotros esta santificación fue automática, pero en ellos tenían que ser derramado a través del profeta la unción del aceite para poder separar a estas personas. Entonces, el acto de derramar aceite sobre algo o alguien era para consagrarlo, para separarlo, para santificarlo, porque vivimos en un mundo, ¿cómo está el mundo? Caído, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad. Así que este aceite se usaba para consagrar, santificar y apartar. Así que ya nosotros hemos sido santificados, hemos sido consagrados y hemos sido apartados para el servicio del Señor. Pero en aquel entonces usaba este aceite especial preparado para poder santificar, consagrar y dedicar cosas, objetos o personas al servicio del Señor. Y se ungía con aceite objetos dedicados a Dios en el culto, adoración a Él. Vayamos a la Escritura. Éxodo 40.
40, versículo 9 dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás, ¿qué? El tabernáculo. ¿Qué cosa era el tabernáculo? La tienda, el lugar donde estaba la morada de Dios. Había sido preparado por Moisés, dirigido directamente por Dios. Entonces, este aceite de la unción se usaba para ungir el tabernáculo. ¿Por qué? Porque este aceite de la unción representaba a Dios. Representaba el derramamiento de Dios sobre este objeto. Entonces dice, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás, o sea, lo consagrarás, lo santificarás, lo apartarás con todos los utensilios y será, ¿qué? Santo. Así que ese aceite sí era un aceite usado por el poder de Dios para poder ungir, separar, consagrar los objetos, personas, reyes, sacerdotes. Así que ahora vayamos a otro versículo. Está en Levíticos capítulo 8. Levíticos, que está después de Éxodos. ¿Trajeron Biblia? Amén. Hay que traer Biblia. Éxodo capítulo 8, versículo 10. Levítico 8, capítulo 10. Dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. También se ungían sacerdotes. En Éxodo 29, 21, los sacerdotes que trabajaban en este tabernáculo que ya había sido consagrado y ungido por el aceite de la santa unción, ahora venía y se ungía a los sacerdotes. O sea, ¿quiénes eran los sacerdotes? Aquellos designados por Dios para trabajar dentro del tabernáculo. Ellos tenían que ser ungidos también, hermano, porque nada impuro podía entrar al tabernáculo. Nada impuro podía entrar al servicio del Señor. Por eso es necesario que nosotros, que estamos al servicio del Señor, seamos santificados todos los días de nuestras vidas. Porque la santificación, o sea, la separación que Dios nos ha dado a través de creer en Jesús, esta separación, esta santificación tiene que ser también en nosotros progresiva. No nos podemos quedar en el mismo lugar. Tenemos que despojarnos de todo pensamiento, de toda actitud, de toda función que no honre a Dios. Esta santificación, esta separación progresiva que la podemos hacer a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, es necesario para poder servir a Dios con toda su fuerza, amén, con toda nuestra fuerza. Amén. Cuando nosotros estamos despojándonos de toda maldad, de todo vicio, de toda actitud, de todo pensamiento que no le agrada a Dios, estamos siendo limpios para poder servir al Señor, como fueron limpios los sacerdotes para poder entrar al tabernáculo a servir a Dios. Entonces dice en en Éxodo 20:21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y su vestidura y sus hijos, y la vestidura de sus hijos con él. No podía entrar nadie separado para Dios sin ser limpio por el aceite de la santa unción. Porque representaba en aquel entonces este aceite el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y no era sobre todos, sino sobre aquellos escogidos. Ahora dice, en Levíticos 8:12 dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo, para consagrarlo, para santificarlo, para limpiarlo. Y se ungían a los reyes para consagrarlos también. En Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, está hablando de cómo Samuel usó este aceite de la santa unción para ir y ungir al rey de Israel. Y dice en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma, o sea, un container, una jarra,
de aceite la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Así que cuando el pueblo de Israel pidió rey, porque querían un rey terrenal, cuando tenían al rey de reyes y señor de señores sobre ellos, pero no podían verlo porque no creían, ellos querían tener un rey igual que otras naciones que tenían reyes. No podían ver la bendición tan grande que tenían sobre ellos sin tener un rey físico, porque tenían al mayor rey que nosotros podemos tener. Un rey que les daba provisión, un rey que los guiaba, un rey que los cuidaba, pero el pueblo de Israel eran duros de servicio, o sea, no se doblegaban muy fácil, es lo que quiere decir eso. Y entonces ellos empezaron a ver cómo es que las otras naciones tenían reyes terrenales y ellos no. Y empezaron a cuestionar a Dios. Y Dios les dijo, ¿ustedes quieren un rey terrenal? Yo se los voy a poner. Y el primer rey terrenal fue el rey Saúl, el cual sirvió a Dios muy mal. Aún de que haya sido ungido, separado para su servicio, su vida no fue una vida de ejemplo como rey, como primer rey de Israel. Fue un rey que cometió muchos errores, que muchas veces fue reprendido por el profeta Samuel, pero él no escuchaba. Tenía necedad en su corazón, tenía orgullo en su corazón, tenía envidia en su corazón. Cuando él comenzó a ver que David era un hombre que adoraba a Dios, él comenzó a tener como una envidia de que él no poseía eso. Cuando él fue ungido, él fue separado para servir al Señor, pero no se dejó santificar. Porque hermanos, aunque el Señor quiera hacer la obra en nuestras vidas, y eso es lo que Él quiere siempre, santificarnos, separarnos, limpiarnos, quitarnos concupiscencia, que son malos pensamientos de nuestra mente. Aunque el Señor quiera eso para nosotros a veces no entendemos y no podemos recibir toda su voluntad. Y comenzamos a caminar bien y de pronto nos caemos en un hueco. De la única manera que nosotros podemos mantenernos santificados, separados para el Señor es a través de su palabra, a través de la búsqueda y la presencia de Dios en nuestras vidas. No de un día, sino de todos los días. Pero seguimos aquí. En Primera de Samuel, él ungió a Saúl. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 34, si lo quieren apuntar, también ungió el profeta al sacerdote Sadoc. El profeta Natán dice, y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel, y tocaréis trompeta diciendo, vive el rey. En Primera de Reyes 19:15 dice, y le dio Jehová, Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, vemos ahí cómo es que el aceite era para este tipo de funciones en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no había sido derramado aún el Espíritu. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16, dice, y Eliseo dijo a Safat de Amebolá, ungirás para que seas profeta en este lugar. Así que vemos varios ejemplos, yo busqué varios ejemplos, pero son muchos ejemplos. Cuando leemos a través de la historia del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios se movía a través de sus profetas, de sus reyes, de sus sacerdotes, cómo estas personas y estos objetos que se usaban para el servicio del tabernáculo tenían que ser ungidos por este especial aceite preparado especial para esto. Así que con esto podemos ver que ahora en esta dispensación del Nuevo Testamento ya nosotros tenemos la mayor unción, que es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba de forma permanente en su pueblo, como vemos que sucede
en el Nuevo Testamento. Vayamos ahora a Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver qué dice allí la palabra. ¿Qué pasa con nosotros y el Espíritu Santo? Efesios está después de Gálatas. Efesios 1:13. En el Nuevo Testamento, a través de la salvación en Cristo Jesús, tenemos nosotros esta unción especial del Espíritu. Y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Sí, que aquí hay tres connotaciones. Aquí está habiendo oído, habiendo creído y creído en Él, fuiste sellado. Entonces después la tercera connotación, fuiste sellado. Así que habiendo oído la verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, sucede una tercera cosa. Tienes que oírlo y creerlo. La tercera cosa que sucede, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Así que tenemos un gran privilegio de haber oído y de haber creído, porque hay muchos que oyen y no creen. Así que gloria a Dios que nosotros hemos oído, y a cualquiera que esté oyendo o viendo, gloria a Dios que has oído y has creído el evangelio de la verdad. La palabra de verdad, para que hayas sido entonces sellado por el Espíritu Santo. Ya fuiste ungido por el Espíritu Santo. Ya no necesitas que nadie te unja con nada. Hermanos, está claro en la Biblia, como leímos en Primera de Juan capítulo 2. Ya nosotros somos ungidos porque hemos creído, hemos oído y hemos creído. Esto es lo que dice la palabra. Y esto es lo que yo creo. Y es lo que hay que practicar. Ahora dice, hoy en día se habla mucho del ungido de Dios, ¿no es verdad? El ungido de Dios. Afirman que hay unciones corporativas. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a ver todo lo que sucede con esta falsa unción. Le he venido dando el recuento de lo que es la unción desde el Antiguo Testamento para llegar a hoy. Hay hoy una falsa enseñanza, una falsa demostración de la unción de Dios. Está el ungido, el gran ungido de Dios. El gran ungido de Dios es un ministerio que Dios te da para ministrar al pueblo de Dios, para exhortarlo, para edificarlo. Tú no eres un gran ungido, tú eres siervo usado por el Señor. Porque todos somos ungidos. Si has creído, si has oído y has creído, has sido sellado, has sido ungido por el Espíritu Santo. Así que no hay un gran siervo de Dios ungido. Si dice la palabra de Dios que Él mira de lejos al altivo, pero de cerca al humilde. Así que cuando se ponen estos grandes títulos del ungido de Dios, hermano, ya está fuera de la voluntad de Dios. Si dice que mientras más uno sea humillado, más Él te va a exaltar. Así que ¿de qué te vas tú a exaltar? Cuando te exalta tanto, Dios te rechaza. Dios te mira de lejos. Entonces ahora hay afirmaciones de unciones corporativas. O sea, vamos a estar juntos y vamos a recibir la unción del Señor. Y ahí viene todos esos shows que hay de caída para atrás y de cosas extrañas, ¿no? Que no tienen que ver nada con la unción del Espíritu Santo. Eso es fuego extraño para los ojos y el olor de Dios. Está también varios tipos de unciones, las individuales. Hay corporativas, hay individuales. Está la unción quíntuple, que ni yo sabía que esto existía. Está la unción apostólica. Esa es la gran unción que se oye ahora, ¿verdad? El gran ungido de Dios. La unción apostólica, porque ustedes tienen que tener la unción apostólica, y si no estás bajo el manto de la unción apostólica, no estás al servicio del Dios vivo. Cuidado con eso. Nosotros estamos al servicio del Dios vivo cuando hemos oído y cuando hemos creído en el Evangelio de Jesucristo y hemos sido sellados por el Espíritu Santo.
con la palabra de verdad. No hace falta ninguna unción apostólica para ser nosotros siervos del Señor. Para nada, hermano. Eso es falso. Y para las mujeres hay algunas unciones especiales, según ellos. La unción de Ruth y la unción de Débora. ¿Cuánta falsedad? La unción de Ana. ¿Cuánta falsedad? Algunos incluso hablan de una unción davídica. Oigan esto, hermano. Davídica, le llaman, de David, ¿no? Sobre los instrumentos musicales. La unción davídica sobre los instrumentos, porque David fue un salmista, ¿verdad? Oye cómo manipulan la palabra. Por eso es que es necesario conocer qué dice la palabra de nosotros, para que nadie os engañe en esta sutil mentira. Está la unción davídica para la unción de los instrumentos ungidos y tocados por Dios para ahuyentar los demonios, para que entonces la adoración sea poderosa y llegue al trono de Dios. Hay esta unción davídica también sobre los instrumentos. Wow. Porque dice que cuando ellos ungen con la unción davídica, todas esas palabras, hermano, que a las personas les gusta oír todo eso. El evangelio es sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Alábalo con todo tu corazón y tu alabanza llegará al cielo. Ten un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Sé humilde en todo tu caminar. Despójate de todo lo que eras y sé una creación nueva. Pero ellos quieren unción davídica sobre los instrumentos porque esa unción davídica es la que ahuyenta a los demonios cuando viene la hora de adorar a Dios. Lo que hay es que orar. Para que la presencia de Dios, la presencia de Dios siempre está. Es un error. La presencia de Dios siempre está. Lo que no está siempre es el corazón dispuesto. Pero la presencia de Dios siempre está, porque si nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que la presencia de Dios, donde quiera que tú vayas, ahí va la presencia de Dios contigo. Porque lo dije la semana pasada, no hay una cosa más grande que yo pueda pensar y recibir, es que el Espíritu de Dios mora en mí. Eso es maravilloso. Entonces se dice que hay unciones especiales para un don espiritual de mayor grado. Wow. Tienen jerarquía en estas unciones especiales para poder desatar y atar y poder manipular y poder subyugar y esclavizar a los oyentes. Cuando dice la palabra de Dios, que lo dijo mismo Jesucristo, conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Somos libres. Somos libres de adorar a Dios. Somos libres de tener una vida llena de la presencia del Señor. No necesitamos ningún tipo de esta unción especial. Y ahora les voy a decir algo bien interesante. Ni Jesús habló de esta unción. Jesús habló del Espíritu Santo. Dice, ni Jesús en los evangelios mencionó ninguna unción, sino habló que sería enviado el Espíritu Santo. En Juan 14:13, vayamos allá. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Jesús. Le dije la semana pasada que nuestro mayor ejemplo en todo, que cuando nosotros querramos saber si estamos bien o mal, vayan a los evangelios, vayan a Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo hará. No necesitamos ningún manto apostólico. No necesitamos ninguna especial unción de Ruth ni de Débora. Estas fueron mujeres usadas por Dios. Mujeres importantes, las cuales tenemos que seguir su ejemplo si somos mujeres para poder aprender de ellas. Pero están manipulando la palabra de Dios. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza.
Y eso es lo que busca el pueblo que no está convertido verdaderamente. Ha creído, ha oído, pero no ha creído. Son oyentes, oidores de lo que quieren oír, y se llenan las congregaciones y están en estas emociones de unción davídica y de la unción mayor y de la unción de aquel y del apóstol. Están en eso porque aún el Espíritu Santo, que es nuestra mayor unción, no ha llegado a sus corazones. Y no porque Dios no quiera, sino porque nuestro corazón no es sincero delante del Señor. Entonces los envía a estos lugares de engaño, porque están oyendo lo que quieren oír sus oídos. Qué pena. Por eso es que la palabra hay que darla, y la palabra tiene que ser oída, y tiene que correr por todos los medios sociales la verdadera palabra, porque estamos para eso, para defender el verdadero evangelio. Ahora dice, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Judas hablaron de tal unción. Solamente Juan habló de lo que leímos, de la unción, pero es la del Espíritu Santo. Hoy los nacidos de nuevo somos ungidos porque somos partícipes del don del Espíritu Santo. En Romanos 8:11, apréndanse este versículo, muy importante. Miren qué importante es este versículo. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, sí. Fíjate que hay ahí una ¿cómo se dice? Los sí son una conjunción, una connotación. Sí, sí. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes, que es el suficiente para hacernos recordar todo lo que hemos aprendido. Pero dice, sí, el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si no, vas a ser arrastrado por toda esta unción apostólica y por todas estas cosas nuevas, manto y qué sé yo, cuántas cosas hay. Hay millones de cosas de ungido. No hables más del ungido, porque viene maldición sobre tu... Ay, Dios mío, Señor. Dios los perdone. Dios los perdone. Ok. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu Santo nos ayuda a permanecer en Cristo y en su palabra. El Espíritu Santo nos ayuda a conocer la verdad. El Espíritu Santo nos guarda de las doctrinas del error, porque si hemos oído y hemos creído, hemos sido sellados. Y el Espíritu Santo es nuestro mayor maestro. Por eso es que dice Juan allá, porque Él te enseñará, Él te guiará, Él te alertará, Él te hablará, Él te sacará, Él te pondrá, Él te comisionará, Él te enviará. Él te dará poder. Él te levantará en los días que estás en tribulación y angustia. Él te ayudará en tus debilidades. Y quiero ir a este versículo, Romanos 8:26. Porque, hermanos, somos débiles. Pero no nos podemos olvidar del Dios que tenemos. Porque si el espíritu si el espíritu que levantó a Jesucristo mora en nosotros, ¿qué más necesitamos? El que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que mora en ti, porque habéis oído y habéis creído y habéis sido sellados, como dice Efesios 1:13. Pero quiero que tengan este especial versículo también, Romanos 8:26, porque el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, porque tenemos debilidades como seres humanos, flaquezas, momentos de debilidad. Pero tenemos un espíritu que mora en nosotros, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
A veces nosotros no sabemos ni qué pedir, pero el Espíritu que mora dentro de nosotros intercede al Padre. Y nosotros ni tan siquiera lo podemos saber, porque es una conversación especial entre el Espíritu que mora en nosotros y Dios. Y nos ayuda en nuestras debilidades, porque a veces nosotros no sabemos ni que estamos en debilidades. Pero el Espíritu que mora en nosotros sí lo sabe, intercede por nosotros delante del trono de Dios, con gemidos indecibles. Qué bueno es saber que tenemos la unción del Espíritu. No tenemos ninguna otra unción inventada, la verdadera unción del Espíritu la tenemos nosotros. El Espíritu Santo nos comisiona, nos envía, nos da poder, nos abre la boca, nos enseña, nos quita el velo, nos ayuda en toda situación. Qué bueno es saber que tenemos un Espíritu Santo que siempre está ahí, que siempre quiere hacer, que siempre quiere hablar, que siempre quiere guiarnos. Qué bueno es saber que Él no se va, Él está con los creyentes. De la única manera que se contriste es cuando nosotros estamos en pecado continuo y sabiendo que estamos pecando contra Él, seguimos pecando. Él se constriñe, Él se entristece y también se apaga cuando ya apostatamos de la fe, cuando ya dejamos de creer. Cuando ya dejamos de creer, Él se apaga. Pero mientras que tengamos una llamita encendida, Él sigue luchando con nuestra vida. Sigue luchando con nuestros pensamientos, sigue luchando con nuestras actitudes, sigue luchando contra nuestras emociones, porque Él nos conoce más que todo. Porque el Espíritu de Dios se hace uno con nuestro espíritu, y eso está en 1 Corintios capítulo 6. Yo sé que está aquí, tengo que buscarlo. Capítulo 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, nosotros nos unimos cuando nosotros hemos oído y hemos creído y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El espíritu humano que vive en nosotros se une con el Espíritu de Dios y uno es con Él. Ya no somos nosotros, por eso es que dice en 1 Corintios 5, 17, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, para la gloria de Dios. Y hoy voy a predicar cortico. Les quiero leer algo que lo escribí hace mucho tiempo, me lo encontré ayer, buscando entre mis papeles, y quiero leérselo. Y esto fue lo que me inspiró a poder preparar este pequeño tema sobre la unción de Dios, porque es pequeño. Y dice así: los cristianos nos alimentamos del Espíritu de Dios que está en la palabra de Dios. En Juan 6:63. Para poder crecer con fortaleza y recibir las vitaminas y minerales que necesitamos, dando como resultado final una vida llena de salud para poder ser un vaso útil en las manos del Señor, sacudiendo y removiendo los aspectos de nuestras vidas que son de estorbo al Señor, para que queden las inconmovibles, como dice Hebreos 12:27, que dice así. Ya lo tengo aquí. Me encanta este versículo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Qué lindo, ¿no? Dice, para que queden las inconmovibles. ¿Cuáles son las inconmovibles? Las espirituales, las de verdad, las que no vemos. Esas son las que nos gobiernan, esas son las que nos conquistan, esas son las que a veces, si no estamos alineados verdaderamente con la palabra de Dios, pueden
hacer grandes estragos en nuestra vida. Dice, el 28 me está diciendo el pastor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces dice, dando como resultado ser usados con el fluir de la unción en medio de una generación perversa y malvada. Recuerda, la unción, recuerda, la unción es de Dios, no es de nosotros. Nosotros solamente recibimos esa unción cuando estamos en un solo espíritu con Él. Entonces seremos un vaso en las manos del alfarero. Nos toca a nosotros cuidar y guardarla, sostenerla mediante la búsqueda de la palabra y del buen alimento. Así que Dios me los bendiga en esta mañana. La gloria del Señor. Aprendamos lo que la palabra dice para que no seamos engañados. Ok, pongámonos de pie, hermanos, para orar. Pastor, ¿usted puede venir a orar, por favor? Dios me los bendiga. Cuando se dispone el corazón a recibir, no importa cuánto hayas estudiado, siempre el Señor tiene una comida fresca para usted, ¿no? Así que yo también me he alimentado mucho de esta palabra y la he disfrutado. Y esperamos que ustedes también, los que están conectados, los hermanos que están aquí con nosotros, que sigan persistiendo. Wow. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El Señor sabía que se iba a hablar de su Santo Espíritu y de su presencia. Por eso, cuando estuvimos en la adoración, se sentía esa presencia descender en este lugar. Es triste, ¿no? Es que el alimento del maná no sea suficiente para alguien. Dice que el alimento del maná es alimento de los ángeles santos. Hay quien se cansa de comer del alimento de Dios. Saúl fue llamado como rey y se enardeció. David también fue ungido como rey y todos sus errores fueron cuando se separó de la dirección de Dios. Salomón fue lleno de sabiduría, pero con su sabiduría no le ayudó porque se fue de la voluntad de Dios. Así ocurre hoy en día. Muchos que estudiamos y conocemos la palabra, profundizamos en tanto conocimiento que nos olvidamos que la unción, la única unción, es del Espíritu Santo. El único que sostiene nuestras vidas en comunión con Dios es el poder del Espíritu Santo. El único que te ha traído a escuchar la palabra de Dios es el Espíritu Santo. El único que sella al hombre para la eternidad es el Espíritu Santo. El único que puede cambiar tu vida en el día de hoy es el Espíritu Santo. Solo te dice que disponga tu corazón y que te humille delante de tu presencia. Que no creas que estás firme, sino es más fácil creer que estamos hoy en debilidad para que el Espíritu Santo nos ayude. Porque dice que Él se glorifica en nuestras debilidades. Gracias a Dios, doy a Dios por la compañera idónea. Siempre he dicho que cuando comenzamos este ministerio hace muchos años, los dos predicábamos juntos sobre el púlpito.
Más tarde después me quedé yo predicando y ahora le ha tocado tomar otra vez a ella la palabra para la gloria de Dios. Así como mi hermana y esposa y compañera de milicia, Teresa, predica la palabra, todos los que estamos aquí hemos sido llamados para hacer lo mismo. Y si de algo estoy orgulloso en esta pequeña congregación, que cada hermana que está aquí está preparada porque tiene la buena palabra de Dios. Amén. Padre, damos gracias en este día. Hermoso eres tú, Dios mío. Eres grande, Dios mío. Eres poderoso, Señor. Eres amoroso, Señor. Oh, santo Señor. Bendito eres, Señor, que aún siendo tan infiel a ti, aún diciendo tanta mentira todavía, en este momento tu fidelidad es constante y tu amor inalcanzable. Sea gloria y sea honra para ti en el día de hoy. Sea tú, Señor, propicio a todas nuestras necesidades. Ayúdanos a permanecer hasta el último día, buscando de tu presencia, dependiendo de ti cada día, creyendo en tu palabra. Oh Señor, no quitándote de rey. Sí, sigues siendo el rey de este pueblo, Señor. Oh Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Rogamos por aquellos que han caído, suplicamos por aquellos que se han perdido. Oh, los exhortamos, Señor, a que se humillen delante de tu presencia y regresen, Señor, a buscarte, Señor, como oportuno socorro en su vida. Señor, llénanos de tu palabra aquellos que no te conocen. Llénanos de ese amor tuyo infinito para que puedan verte a través de nosotros, para que puedan ver tu gloria. Aprovechamos en este día, Señor, y damos gracias, a la hermana Susana, que trajo un grupo tan grande ayer de niños que escucharon la palabra tuya, Dios mío. Bendito sea tu nombre, que, oh Padre, que el pastor Juniel, a pesar de haber perdido el día anterior a su padre, no faltó a su compromiso contigo en la mañana, Señor. Y nos bendijo con bendición que venía de ti, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que se esforzó, Señor. Oh, Padre, en estar sirviéndote, Señor. En cada hermano que no sacó cuenta de su cansancio para venirte a adorar hoy, Señor. De cada hermano, Señor, que se alimentó. Oh, Dios mío, gracias, Señor, porque has dado vida a tu iglesia otra vez. Tú das, tú separas, tú santificas y tú justificas. Sea alabado tu nombre en este día, para tu gloria y tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios.